Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 20 de mayo del año 2026 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Hoy tenemos un programa con mucha información. Muchos acontecimientos han ocurrido durante las últimas 24 horas, aunque debemos mencionar que el pánico está creciendo en Ucrania, el pánico aumenta, ¿sí? Hay una alerta máxima en este momento porque fuentes ucranianas, incluso el jefe, el comandante de las fuerzas armadas ucranianas, en este caso Alexander Sirski, y además, por supuesto, Volodymyr Zelensky, hablan de una poderosa amenaza desde el norte, una poderosa amenaza para Ucrania desde el norte. ¿Desde dónde proviene esa amenaza? Supuestamente desde Bielorrusia, no directamente desde Rusia, sino desde Bielorrusia. Ya hay varios artículos que hablan sobre esto y bueno, aparentemente algo se estaría preparando, según comentan diferentes medios, en el territorio de Bielorrusia, en la frontera norte de Ucrania, donde se encuentran regiones tan importantes como Chernigov y sobre todo la región de Kiev. Pero no es lo único, queridos amigos, porque en las últimas horas también tenemos importantes informaciones que nos llegan de diferentes partes del frente, como por ejemplo desde la región de Kharkov, donde las tropas rusas habrían logrado entrar en una localidad importante en esta región luego de cruzar la frontera, y al mismo tiempo en la región de Donetsk. La situación para las Fuerzas Armadas ucranianas en Konstantinovka no hace más que empeorar. Tenemos varios reportes de medios ucranianos. Hoy nos vamos a basar solamente en medios ucranianos desde Konstantinovka y también desde la zona norte de la región de Donetsk, que reportan que en verdad la situación es extremadamente complicada para las tropas ucranianas que defienden esa zona del frente. Como pueden ver, tenemos un programa con mucha información, pero antes de comenzar quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, nos vamos rápidamente al campo de batalla. Tenemos mucha información que compartir con ustedes. Así que esta vez vamos a comenzar desde el norte. Siempre comenzamos desde Zaporizhia, pasamos por Donetsk, vamos a Kharkov, a Sumy, y luego, si es necesario, hablamos de Chernigov. Pero esta vez tenemos que hablar desde el norte. Vamos a comenzar desde el norte, queridos amigos, porque están saltando las alarmas en toda Ucrania. La verdad, se habla de muchas cosas, hay muchos comunicados. Y bueno, como todos saben, Ucrania tiene en su frontera norte a Bielorrusia, ¿sí? Precisamente desde Bielorrusia, si recordamos los inicios de la operación militar especial, por allá por el año 2022, pues las tropas rusas avanzaron, ¿sí? Y llegaron casi a las afueras, bueno, casi no, llegaron hasta las afueras de la ciudad de Kiev. Sí, capturaron zonas de la propia región de Kiev y, bueno, llegaron hasta las afueras de la ciudad de Kiev. Lo demás ya lo saben, pero las tropas rusas también atravesaron la frontera y avanzaron desde la zona de Chernigov. Esto también es importante. Todo eso fue en el año 2022. Pero los fantasmas de aquella entrada de Rusia en el año 2022, los fantasmas comienzan de nuevo a aparecer ante los soldados ucranianos y fundamentalmente ante los ojos de las propias declaraciones ucranianas y también, por supuesto, de las declaraciones que mencionaban el presidente ucraniano, bueno, el que se hace llamar presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y Alexander Sirski como jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Tenemos muchos comunicados. Se habla de que Bielorrusia ha cerrado el acceso a los bosques en 19 regiones fronterizas y se está preparando para una ofensiva. Importante esta declaración. Los propagandistas de Kiev escriben sobre esto. Las restricciones pueden utilizarse para movimientos encubiertos de tropas, declaró Yagun, ex subdirector del SBU, citando 4 escenarios. Escenario 1, dirección Volyn, crear una amenaza en la zona de Kovel y Lutsk para que Ucrania mantenga reservas adicionales en la frontera norte. Escenario número 2, región de Sarny Rizne Barash, debido a la importante infraestructura ferroviaria y la ubicación de la central nuclear de Rivne. Escenario número 3, corredor de Suwalki. Bueno, ya aquí ya están llegando incluso a la frontera con la OTAN. Imagínense, el famoso
corredor de Suwalki. El tramo entre Bielorrusia y la región de Kaliningrado, que es un exclave ruso. Escenario número 4, presión psicológica y militar sin una ofensiva para distraer a las fuerzas. Fíjense que están hablando de una amplia zona que va de incluso entre Kovel y Lutsk, o sea, enorme, ¿no? Me parece que este escenario lo voy a colocar aquí, pero me parece completamente desacertado. No creo que, bueno, o sea, aquí no tiene nada que hacer, ¿no? Desde Kovel, pasando por toda esta zona y aprovechando toda esta zona que está aquí, no creo. ¿Sí? Si se da un escenario, es un escenario que realmente tenga que ver, o sea, no creo que sea este escenario para nada, pero hay un escenario que sí podría ser perfectamente, que es el que tiene que ver con la zona norte de Kiev y todo lo que tiene que ver con Chernigov, que es lo que mencionaba también Volodymyr Zelensky en un mensaje histérico publicado hace algunos días y que también le vamos a mencionar. Precisamente, Volodymyr Zelensky mencionaba que Rusia tiene 5 escenarios para extender la guerra a través del norte de Ucrania. Según Zelensky, se están preparando contramedidas para cualquier posible acción enemiga si los rusos se atreven realmente a intensificar su agresión, declaró Zelensky. Además, Zelensky, pues, muy preocupado con todas estas declaraciones, pues, también Oleksandr Syrskyi expresaba que la amenaza de una ofensiva rusa desde Bielorrusia es real, afirmaba el comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Señaló que en este caso el frente se extendería aún más. En esta publicación, Oleksandr Syrskyi expresaba que una operación militar rusa desde el territorio bielorruso es actualmente una posibilidad muy real, declaró Oleksandr Syrskyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en una entrevista con Military. Señaló que en la actualidad la línea del frente activa se extiende a lo largo de más de 1.200 kilómetros y que Rusia supera a Ucrania en número de brigadas y regimientos en una proporción del doble. Según él, los combates continúan y existe una tendencia a que el frente se amplíe. En concreto, según la inteligencia ucraniana, existe actualmente una amenaza de acción militar rusa desde Bielorrusia. Una operación en el norte es posible, es realista. Sabemos que el Estado Mayor ruso está calculando y planificando activamente operaciones ofensivas desde el norte, lo que significa que el frente se extenderá aún más, enfatizó Oleksandr Syrskyi. Como pueden ver, sigue la lluvia de declaraciones, muchas preocupaciones por parte de Ucrania por la posibilidad de una operación rusa desde el norte. Yo dudo que esto realmente se pueda realizar, al menos a día de hoy, pero cuando lo dicen por algo es, tal vez sí en realidad se está preparando o tal vez no, tal vez solo es una operación de distracción. Como pueden ver, repito, aquí está de nuevo Zelensky hablando de los escenarios. La situación es verdaderamente, se está tornando verdaderamente preocupante, ¿no? Vamos a llamarlo de esa manera, al menos preocupante. El pánico empieza a crecer en Ucrania y bueno, Zelensky también está avisando de esto, diciendo que se planean todos estos escenarios y que realmente la posibilidad de que esto se realice puede ser muy cierta. Incluso el mismo Zelensky hablaba de la posibilidad de que Rusia pudiera entrar en la zona de Chernigov y de Kiev, aunque repito, para esto de verdad Rusia tendría que estar completamente preparada. Incluso, queridos amigos, quería decirles que días anteriores comenzó a circular una noticia importante que les vamos a mostrar aquí sobre una incursión breve de grupos DRG rusos que habrían atravesado la frontera. Ojo con esto. Esto sucedió hace solo un par de días, pero eso ocurrió justo aquí, en esta zona que estamos mostrándoles. Aparentemente grupos DRG rusos habrían logrado cruzar la frontera en esta dirección, en Krinikivka, básicamente en este punto, aparentemente, según explican estos medios. Y bueno, es una información que después no se divulgó más, aquí la tenemos, pero como quiera que, repito, no hemos tenido más confirmación al respecto, estamos colocándolo por si acaso. Pero aparentemente grupos de DRG rusos ya estarían incluso haciendo operaciones de reconocimiento y sabotaje en esa dirección. Eso en cuanto al norte, como pueden ver, pero tenemos mucha información que compartir de otras zonas del frente, así que nos vamos a mover hacia lo que está pasando en la región de Kharkov, porque nos llega una información importante desde esta zona del frente. En las últimas horas se reporta que tropas rusas que ya habían capturado la localidad de Veterinarne han expandido su control hacia la zona de Raniv y además
combinado con un cruce de frontera ruso desde Belgorod hacia Kharkov, donde aparentemente esta localidad que está aquí, que es la localidad de Raniv, que se encuentra al norte de Kosacha-Lopan, pues las tropas rusas habrían logrado entrar en esta dirección, lo cual extiende aún más la ofensiva rusa en la región de Kharkov, expandiendo a las tropas ucranianas mucho más, pero mucho más. Cada vez se expande más el control ruso en la región de Kharkov, si consideramos que las tropas rusas están también avanzando en otras zonas o en otras direcciones de esta región, como ya les hemos explicado en varias oportunidades. Noten que el Oblast de Kharkov es muy grande y bueno, en ese Oblast las tropas rusas están expandiendo su control. Por si fuera poco, también se muestran imágenes de más ataques rusos contra la propia ciudad de Kharkov, imágenes que nos llegan de más ataques rusos, quise decir, me confundo cuando digo Kharkov, rusos, bueno, en la ciudad de Kharkov, drones rusos, ahora sí, habrían atacado importantes infraestructuras en esta ciudad, que es la capital de toda la región de Kharkov. Vemos aquí drones que sobrevuelan y golpean importantes instalaciones y bueno, también se muestran incluso los daños provocados por varios ataques rusos en las últimas horas con drones Geran. Eso es lo más importante en cuanto a la región de Kharkov, así que nos vamos entonces hacia la región de Donetsk, donde tenemos mucha información que compartir con ustedes. La situación se va complicando en la zona norte cada vez más. Hoy el medio Deep State publicaba un artículo verdaderamente interesante y lleno de pánico también. El propio medio ucraniano Deep State, que trabaja para precisamente el Ministerio de Defensa de Ucrania, explicaba precisamente que la presión rusa sobre toda esta zona cada vez aumenta más. La logística está siendo completamente bombardeada en todas estas zonas. Aquí tenemos las dos grandes ciudades de Sloviansk y Kramatorsk. Las tropas rusas están presionando incluso desde la zona norte. Si las tropas rusas logran cruzar esta zona, pues créanme que la situación para Sloviansk, si salen a las espaldas de Sloviansk, la situación se va a volver verdaderamente complicada. Pero el medio Deep State nos decía que el enemigo, en alusión a Rusia, el enemigo sigue ejerciendo presión a lo largo de toda la línea del segmento y ahora podemos decir que esta es una de las zonas más caóticas, reflejando los problemas de las brechas en la defensa debido a la falta de personal. El enemigo se infiltra en las profundidades, intenta ganar terreno y al mismo tiempo crea una situación desagradable para las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto se puede ver en el mapa. Los pilotos enemigos, en alusión a los operadores de drones, están trabajando activamente en el sector, atacando las posiciones o la logística de nuestros soldados, lo que complica la defensa. Según información preliminar, la unidad Rubicon debía entrar en el lugar, pero nuestros soldados señalan que otras unidades de pilotos de drones rusos también están causando problemas. El enemigo ejerce presión activa y la falta de personas da al enemigo la oportunidad de infiltrarse. Así lo decía Deep State, el medio ucraniano que trabaja para el Ministerio de Defensa de Ucrania, y no es para menos porque las tropas rusas con los operadores de drones de la unidad experimental Rubicon y otros más que están destruyendo todas las posiciones ucranianas en cualquier punto, ya lo hemos dicho varias veces, también la logística, todo la verdad ha sido alcanzado en las últimas horas. Vemos imágenes que nos llegan de todo tipo. También aquí los golpes con la artillería rusa sobre las posiciones ucranianas, fundamentalmente posiciones que están siendo completamente rebasadas con el uso de los drones. Incluso la carretera que comunica Sloviansk con Kramatorsk prácticamente se ha convertido en una carretera de la muerte. No hay quien pase por aquí. La verdad, la logística y la comunicación entre estas dos ciudades es prácticamente imposible con los ataques de los drones rusos a todo lo que se mueve. Aquí podemos ver que es precisamente lo que explicaba el medio Deep State. Todo lo que se mueve está siendo atacado. Ahí podemos ver imágenes que nos traen los diferentes medios, más imágenes y bueno, más ataques a cada cosa que se mueve. Entre estas dos grandes ciudades, los golpes están siendo brutales y de eso se trata, ¿no? Precisamente la logística es prácticamente imposible mantenerla. Ese es el comunicado, ¿no?, que expresaba Deep State. Y bueno, si las tropas rusas, como ya hemos explicado en otras oportunidades, logran atravesar esta zona boscosa, bueno, ahí sí, como se dice muchas veces, apaga
y vámonos porque la verdad no habría nada que hacer aquí para las tropas ucranianas en las grandes ciudades de Sloviansk y Kramatorsk. Desde aquí nos vamos a ir a otra de las zonas verdaderamente complicadas para las tropas ucranianas. Nos vamos hacia la ciudad de Konstantinovka, nos vamos hacia el corazón del Donbass. Y en el corazón del Donbass, queridos amigos, la lucha se intensifica. Diferentes medios publican en las últimas horas nuevos avances de las tropas rusas en múltiples direcciones. Tenemos varios comunicados, pero lo más importante son los comunicados de los propios medios ucranianos que se quejan de la difícil situación que están viviendo ahora mismo en Konstantinovka. Las tropas rusas han sabido maniobrar de manera muy inteligente para capturar una ciudad tan grande. Lo hicieron ya en Pokrovsk, lo están haciendo también en Konstantinovka y no me queda dudas de que lo van a hacer también en Kramatorsk y Sloviansk. Si cae Konstantinovka, habrá caído una de las grandes fortalezas de este cinturón de fortalezas que está compuesto precisamente por Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka y creo que también deberíamos mencionar Drukovka. En el caso de Konstantinovka, la lucha se intensifica, las tropas rusas han aumentado, pero ¿de qué manera? Han aumentado el control en la zona al sur de Molocharka y aparentemente en las últimas horas, no solamente porque lo expresan medios cartógrafos, mapeadores, sino que también los propios ucranianos se han encargado de divulgar la información. Las tropas rusas han atravesado este pequeño bosque que se encuentra en la frontera de Molocharka, que estaría a punto de caer en las próximas horas, y las tropas rusas habrían capturado toda esta zona que está aquí, que habría quedado bajo control total del ejército ruso. Recuerden que ayer en nuestro programa hablamos de que hay tropas ucranianas cercadas aquí completamente, hay tropas ucranianas rodeadas aquí, pero que también hay tropas ucranianas que van a ser rodeadas aquí. Si tomamos en consideración este avance importante de las tropas rusas en Molocharka, que pone a las tropas ucranianas en una situación todavía peor, porque desde este punto creo que todos saben cuál es el próximo movimiento. Las tropas rusas tratarán de llegar al norte de Konstantinovka. Aquí es lo que van a tratar de hacer, de esto hablan todos los medios, sino aquí al menos hasta esta zona norte de la ciudad, para dejar aislados completamente a las tropas ucranianas que se encuentran en la zona norte, sobre todo en la zona norte, porque están en el sur, están prácticamente olvidados, podríamos decir. De esto hablan diferentes medios y bueno, también tenemos un comunicado a una entrevista, un comentario exclusivo para Sputnik Live que publicaba lo siguiente. Konstantinovka podría ser liberada por el ejército ruso ya este verano, afirmó el autor del canal de Telegram Proliv Stalina en un comentario exclusivo para Sputnik Live. Los militares rusos han realizado un gran trabajo y ya han completado más de la mitad de las tareas de combate necesarias. La cuestión ahora es cuánto tiempo y esfuerzo requerirá la parte restante. Si se mantienen los actuales ritmos de avance en la zona de responsabilidad del Grupo de Fuerzas Sur de las Fuerzas Armadas de Rusia, existen buenas probabilidades de tomar Konstantinovka a mediados del verano. Tras liberar Konstantinovka, las fuerzas rusas se ocuparán de Oleksivo-Drukovka, o sea, esta ciudad que está al norte. ¿Sí? Terminan con Konstantinovka, van por Oleksivo-Drukovka, donde posiblemente sería incluso más fácil afianzarse, ya que las posiciones necesarias para la limpieza final de las fuerzas o de las afueras noroccidentales de la ciudad, en teoría ya permitirían amenazar seriamente el asentamiento. El posterior asalto a Drukovka dependerá de que tan exitosamente el grupo de fuerzas centro de las Fuerzas Armadas rusas logre avanzar al noreste del saliente de Dobropilia. Pero no es lo único, queridos amigos. También el general Oleksandr Syrskyi fue muy criticado hoy por los propios medios ucranianos, muy criticado porque la situación en Konstantinovka sigue empeorando y no hay muestras de algún tipo de solución. Aquí los propios medios ucranianos expresaban que la lucha solo se intensifica y que el comandante en jefe no envía los refuerzos adecuados. Los comandantes adecuados claman por falta de personas y armas. Todos salen lo mejor que pueden. Por ejemplo, durante el día, algunos soldados vuelan y disparan al enemigo con drones aéreos y por la noche esta tripulación cambia el mando a distancia y entrega paquetes en la zona de conflicto. Mientras tanto, el comandante en jefe Syrskyi no ve ninguna escasez de personal en el ejército. Ahí lo pueden ver, queridos amigos, la situación es bastante compleja en Konstantinovka y sobre todo porque las tropas rusas también están utilizando una gran cantidad de drones,
para atacar todo lo que quiere entrar a la ciudad. No hay ningún movimiento aquí que no sea visto por los drones rusos, sobre todo Rubicon, que está destruyendo completamente cualquier movimiento. Hay incluso plataformas robóticas que están siendo destruidas. Miren aquí, la logística no llega porque no puede llegar. Bajo este intenso fuego no puede llegar, ¿sí? Así que, bueno, imagínense. Golpes y más golpes a toda la logística ucraniana, ¿sí? Importante. Por cierto, hoy 20 de mayo se cumple un aniversario de la liberación de Bakhmut, ¿sí? Importante, ¿no? Bakhmut. Se liberó en el 20 de mayo del año 2023. Tenemos un documental en nuestro canal sobre la batalla de Bakhmut. De hecho, lo tenemos ahí. Cuando usted entra a nuestro canal, ahí se ve perfectamente ese documental. Una batalla sangrienta, ¿no?, que libraron las fuerzas rusas de la PMC Wagner contra el ejército ucraniano. Pero finalmente la ciudad cayó bajo control ruso. Ha llovido mucho desde aquella época. Han pasado ya 3 años. Parece que fue ayer, pero ya han pasado 3 años de aquella gran batalla, ¿no?, en Bakhmut, precisamente. Batallas de las más importantes yo creo que de toda esta guerra. Y bueno, también se cumple un aniversario de la liberación de Mariupol. Mariupol también fue liberado, pero un año antes, en el año 2022, la emblemática, simbólica ciudad de Mariupol. Así que el 20 de mayo, pasa a ser una fecha histórica, ¿no?, precisamente para Rusia en esta guerra tan prolongada. Y bueno, queridos amigos, con esa información estamos terminando nuestro programa de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa.